Hola y bienvenida a Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un proyecto nuevo y en esta oportunidad vamos a tejer estas lindas fresitas que ves aquí. Como puedes ver, han quedado muy lindas y son muy fáciles de tejer. Vamos a ver cuánto miden para que tengas una idea más clara de el resultado final. Estas fresitas miden aproximadamente unos 6 centímetros, incluyendo este palito que ves aquí. Y como en los otros tutoriales, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos para tejer estas lindas fresitas es hilo de color rojo, hilo de color verde y también un poquito de hilo de color blanco. Este proyecto lo voy a tejer con esta aguja de crochet de 2.5 milímetros. Necesitamos también un poco de algodón sintético para rellenar estas fresitas. También necesitamos nuestras tijeritas, marcador de vueltas y nuestra aguja para coser lana. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Terminados de tejer los 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Y ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos 1, 2. Listo, he terminado los 6 puntos bajos y ahora vamos a tejer la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Para esto te recomiendo poner tu marcador de vueltas para que no haya ningún tipo de equivocación. Como vamos a tejer 6 aumentos, la vuelta número 3 va a tener 12 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, vamos a tejer la vuelta número 4. Esta vuelta va a tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 5. En esta vuelta comenzamos tejiendo un punto bajo y después hacemos un aumento. Esta misma secuencia de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces. Por lo tanto, la vuelta número 5 va a tener en total 18 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, vamos por la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos, que ya los tengo listos, y después vamos a tejer un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 8, vamos a tejer 24 puntos bajos. Y ahora vamos por la vuelta número 9. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y después hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y la vuelta número 9 va a tener en total 30 puntos bajos. Hemos terminado de tejer la vuelta número 9. En este momento tenemos 30 puntos bajos y lo que vamos a hacer ahora es repetir 30 puntos bajos en la vuelta número 10 y en la vuelta número 11. Asimismo, te recomiendo siempre trabajar con tu marcador de vueltas. Como puedes ver, como marcador de vueltas no es necesario que compres uno. Puedes poner este ganchito que es para el cabello que nos sirve muy bien. Y ahora sí, te dejo tejiendo estas 2 vueltas de 30 puntos bajos. He terminado de tejer estas 2 vueltas y quiero que veas cómo está quedando esta pieza. Como puedes ver, que está tomando la forma de la fresita. Mira, es delgadita por abajo y más anchita por arriba. Así se ve por dentro. Y ahora sí, continuamos. Vamos a comenzar tejiendo ya las disminuciones. Entonces vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos. Después hacemos una disminución. Esta misma secuencia de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces. Por lo tanto, esta vuelta, la vuelta número 12, va a tener en total 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 13. En esta vuelta tejemos 2 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Por lo tanto, la vuelta número 13 va a tener en total 18 puntos bajos.
He terminado de tejer la vuelta número 13. En este momento tengo 18 puntos bajos y como puedes ver, nuestro proyecto ya va tomando forma. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el relleno, ya que como puedes ver, este agujero se va achicando. Tomamos el algodón sintético y lo vamos a introducir aquí, que vaya hasta la parte de abajo. Vamos a colocar un poco más de relleno y después continuamos tejiendo las siguientes vueltas. En la vuelta número 14 vamos a tejer un punto bajo y a continuación tejemos una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta, la vuelta número 14, va a tener en total 12 puntos bajos. Pero ojo, al momento de realizar el último punto vamos a realizar un cambio de color. Como te dije, mira, antes de cerrar el último punto vamos a realizar este cambio de color. Entonces tomamos el hilo de color verde y le vamos a hacer un nudito y lo vamos a pasar por aquí para cerrar este punto. Ahora voy a retirar esto y ahora vamos a tejer la vuelta número 14 con el hilo de color verde. En esta vuelta vamos a tejer disminuciones. En total tenemos que tejer 6 disminuciones, pero aquí te recomiendo lo siguiente. Haz la primera disminución, hacemos una disminución más, listo, y ahora vamos a jalar la hebra porque lo que vamos a realizar es terminar de rellenar esto con el algodón sintético antes que el agujero se vuelva más pequeño. Entonces tomamos el algodón sintético y lo colocamos en la fresita. Una vez que ya le estamos colocando el relleno, te recomiendo rellenarla bien para que tome la forma que le estamos dando. Hemos colocado el suficiente relleno y te recomiendo en este momento ya cortar este hilo de color rojo y terminar de tejer las disminuciones que nos faltan. Una vez que he terminado de hacer las disminuciones, el tejido me va quedando así de esta forma. Antes de cerrar esta pieza, lo que vamos a tejer son 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Ahora dejo la última cadeneta sin tejer, voy a la anterior y voy a tejer un puntito deslizado. Voy a la siguiente, otro puntito deslizado, 2, 3 y 4 puntos deslizados, ¿ves? Sobre cada una de estas cadenetas. Listo. Ahora voy a cortar la hebra dejándolo un poquito larga. Muy bien, una vez que ya hemos cortado el hilo, lo que vamos a hacer es con ayuda de una aguja tomar cada una de las hebras de los puntos y jalar. Una vez que lo jalamos, estamos cerrando ya este tejido. Después hacemos solamente una puntadita aquí para sujetar esto, este tallito que ves aquí, y después introducimos el hilo dentro y así nos queda. Lo que vamos a hacer ahora es tejer las hojitas que lleva dentro esta linda fresita. Tomamos el hilo de color verde y vamos a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el último punto con el primero, con un puntito deslizado, así de esta forma. Listo. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenetas. La última cadeneta la dejamos sin tejer. Vamos a la anterior y vamos a tejer un puntito deslizado. Vamos a la siguiente cadeneta y vamos a tejer un punto bajo. Vamos a la siguiente y vamos a tejer una media vareta. Listo. Ahora, mira, se supone que hemos tejido 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos aquí, por aquí, a cerrar esto con un puntito deslizado. ¿Ves? Y ahora nuevamente tejemos 1, 2, 3, 4. La última cadeneta, no, en esta no vamos a tejer. Vamos a la anterior, tejemos un puntito deslizado. En la siguiente vamos a tejer un punto bajo. Y en la siguiente tejemos una media vareta. Listo, vamos al siguiente punto o la siguiente cadeneta que está aquí. Como puedes ver, introducimos el crochet y cerramos esto con un puntito deslizado. E inmediatamente tejemos 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Dejamos la última sin tejer, vamos a la anterior, tejemos un punto deslizado, vamos a la siguiente cadeneta, punto bajo y en la siguiente media vareta. Listo.
Y para cerrar vamos al siguiente punto, punto cadena que está aquí, introducimos el crochet y cerramos con un puntito deslizado. Y así en total tienes que tejer 6 de estas hojitas. 1, 2, 3, me faltan otras 3. Una vez que hemos terminado de tejer esto, te vas a dar cuenta que quedan los 6 pétalos. Y como puedes ver, aquí en el centro queda un poco más abierto. Y ahora lo que vamos a realizar es tomar la fresita y vamos a pasarla por acá. Mira, por este agujerito la pasamos así de esta forma. Y ahora con ayuda de esta aguja lo que vamos a hacer es coser esto en el cuerpo de la fresita, ¿no? Mira, así de esta forma lo vamos a coser. Ahí puedes hacer unas que otras puntaditas. No es necesario que hagas muchas puntadas, pero donde sí tienes que hacer para que se pegue o para que tenga un mejor acabado, digamos, es que lo hagas aquí en la parte superior, ¿no? Mira, precisamente aquí alrededor para que quede bien sujetado. Ahora voy a sacarla por aquí, mira, por este verde, y aquí voy a hacer otra puntadita. Y así te dejo haciendo estas puntaditas para coser bien estas hojitas en el cuerpito de nuestra fresita. He terminado ya de coser y mira qué bonita que queda nuestra fresita, ¿ves? Así queda con ese sombrerito, digamos con esas hojitas que se ve muy simpática y con el tallito. Mira qué linda. Ahora nos falta ya hacer los últimos detalles y vamos a tomar el hilo de color blanco. Vamos a hacer un nudito y ahora con este hilo vamos a introducirlo por aquí. Y mira, lo que voy a hacer son las pequitas que tiene la fresita. Entonces vamos a hacer aquí. Mira, así, solamente así se hacen. Como te digo, no es necesario hacer un número específico. Tú le haces las que creas convenientes. Pero ojo, no jales mucho el hilo. Solamente, mira, ahí yo lo dejo. No es necesario que lo aprietes. Y ya lo llevas donde tú deseas hacer la siguiente, ¿no? Por ejemplo aquí. Mira, así solamente es algo un poco superficial para que no se deforme nuestra fresita. Vamos a hacer una más. Y ahí ya estaríamos terminando ya de tejer nuestra fresita. Este hilo lo vamos a cortar o si deseas también lo llevas para adentro. Listo, acomodamos y mira qué bonita que nos queda. Y bien, en este video tutorial hemos aprendido a tejer estas lindas fresitas. Las que puedes utilizar como llavero o también mira como un adornito. Y ahora sí me despido, no sin antes invitarte a que visites mis otros videos tutoriales donde tejemos accesorios, guardallaves, amigurumis y demás. Asimismo, si te gustó este videito, no dudes en regalarme un like, de esta forma apoyas mi proyecto. Y ahora sí me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial. I can be sad with you. Just take my hand.